Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Nunca imaginé que el niño al que crié, al que alimenté, al que di todo lo que tenía, me miraría a los ojos y me señalaría un gallinero destrozado, como si fuera mi palacio. «Ahí está tu nueva casa, papá», dijo con una sonrisa que no reconocí. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo todavía tenía una carta bajo la manga. Una carta que cambiaría todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Esta es una historia de traición de justicia y de cómo un hombre de 73 años demostró que la dignidad no tiene edad. Es la historia de cómo mi propia sangre intentó enterrarme vivo y de cómo yo, desde las cenizas de su desprecio, encontré la manera de levantarme una última vez. Ese gallinero. Ese maldito gallinero. Todavía puedo ver las tablas podridas, el techo hundido por las lluvias, el olor a abandono y olvido. Roberto, mi hijo mayor, lo señaló como si estuviera entregándome las llaves del paraíso. «Es perfecto para ti», agregó su esposa Vanessa con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer inocente. «Pequeño acogedor sin escaleras para que no te canses». Se rieron. Los dos se rieron, y yo me quedé ahí parado en el patio de mi propia casa, la casa que construí con mis manos hace 40 años, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. Pero espera. Antes de que te cuente cómo respondí, déjame llevarte al principio. Porque nada de esto tiene sentido sin saber quién soy yo, de dónde vengo, y por qué lo que hizo mi hijo esa tarde fue mucho más que una simple ofensa. Fue el final de una vida, o eso creyeron ellos. Lo que pasó después de ese momento no fue venganza, no fue rabia ciega, fue justicia, pura y calculada justicia. Porque yo había aprendido algo en mis 73 años de vida. Los hombres como mi hijo Roberto solo entienden una cosa: el poder. Y yo estaba a punto de enseñarle que el viejo león todavía tenía dientes. Así que siéntate. Escucha bien. Porque esta historia va a hacerte reflexionar sobre lo que realmente significa familia, respeto, y lo lejos que puede llegar un padre cuando lo empujan contra la pared. Y créeme, ellos me empujaron. Pero yo no caí. Me di la vuelta y lo que hice después los dejó temblando. Porque ese gallinero que Roberto me señaló con desprecio, ese lugar inmundo que su esposa llamó acogedor, se convirtió en el símbolo de su propia caída. Y todo empezó con una simple llamada telefónica. Una llamada, un viejo amigo, un periodista que me debía un favor. Y cuando le conté lo que mi hijo me había hecho, cuando le mostré las fotos, cuando le expliqué el plan que tenían para quitarme mi casa y mi dignidad, él supo exactamente qué hacer. La noticia salió 3 días después, en el periódico local, en la radio, en las redes sociales. Hijo intenta desalojar a padre anciano y ofrecerle un gallinero como vivienda. Con fotos, con testimonios, con mi cara tranquila y digna frente a la cámara, y con la cara de Roberto pálida y desencajada, tratando de explicar lo inexplicable. Pero no nos adelantemos. Primero déjame presentarme como es debido. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 73 años. Durante 45 años trabajé como maestro albañil en esta ciudad Madrid, construyendo casas, edificios, escuelas. Mis manos levantaron paredes que todavía siguen en pie. Mis hombros cargaron ladrillos bajo el sol del verano y la lluvia del invierno. Y con cada peso que gané, con cada gota de sudor que dejé en esas obras, construí algo más importante que cualquier edificio: construí una familia. O eso creí. Me casé con Beatriz cuando tenía 25 años. Ella tenía 23. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Cabello negro como la noche, ojos que brillaban cuando sonreía, y una risa que llenaba cualquier habitación. Nos casamos en una pequeña iglesia del barrio sin mucho dinero, pero con todo el amor del mundo. Y juntos, ladrillo a ladrillo, construimos nuestra vida. Tuvimos 3 hijos. Roberto el mayor. Después, Clara. Y finalmente, Miguel el pequeño. Los crié con disciplina pero con amor.
Les enseñé a trabajar, a respetar, a valorar lo que teníamos, porque yo sabía lo que era no tener nada. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, y mi madre crió sola a 5 hijos trabajando como costurera. Yo juré que mis hijos nunca pasarían por eso, que siempre tendrían un techo, comida en la mesa y un padre presente. Cumplí esa promesa. Cada mañana salía antes del amanecer. Cada noche volvía con las manos llenas de cal y cemento, pero siempre con algo de dinero para la casa. Beatriz se encargaba del hogar con una dedicación que todavía me emociona recordar. Cocinaba, limpiaba, ayudaba a los niños con la tarea. Éramos un equipo. Éramos una familia de verdad. Roberto creció fuerte y sano. Era inteligente, tal vez demasiado. Siempre supo cómo conseguir lo que quería. Clara era la artista, la soñadora, la que dibujaba en las paredes cuando era pequeña, y ahora vive en Barcelona trabajando como diseñadora gráfica. Y Miguel, ay Miguel, el bebé de la familia. Sensible, bondadoso, el único que todavía me llama cada semana para preguntar cómo estoy. Cuando Roberto cumplió 22 años, conoció a Vanessa. Al principio me pareció una buena chica, educada, bien vestida, de buena familia, según decía. Pero Beatriz, mi Beatriz, desde el primer día me dijo: «Esa mujer tiene ojos de serpiente, Fernando. Ten cuidado». Y yo, como buen hombre enamorado de la paz, le dije que no juzgara tan rápido, que le diera una oportunidad. Ojalá hubiera escuchado a mi esposa. Se casaron. Tuvieron 2 hijos, y poco a poco Roberto empezó a cambiar. Ya no venía a visitarnos tanto. Cuando venía siempre tenía prisa. Siempre hablaba de dinero, de inversiones, de oportunidades. Vanessa lo había convencido de montar un negocio de bienes raíces, y funcionó. Les fue bien. Muy bien. Compraron un apartamento grande en el norte de Madrid. Cambiaron de coche cada 2 años. Sus hijos fueron a colegios privados, y nosotros, Beatriz y yo, nos alegramos por ellos. Porque eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? Se alegran del éxito de sus hijos, aunque ese éxito venga con un precio que aún no conocen. Hace 5 años Beatriz se enfermó. Cáncer de páncreas. Los médicos nos dieron 6 meses. Vivió 8. Cada día de esos 8 meses yo estuve a su lado. Le sostuve la mano cuando el dolor era insoportable. Le limpié la frente cuando la fiebre la consumía. Le leí sus libros favoritos cuando ya no tenía fuerzas para leer sola. Y cuando finalmente cerró los ojos por última vez. Una tarde de noviembre, yo sentí que una parte de mí moría con ella. Roberto vino al funeral. Vanessa también. Trajeron flores. Dijeron palabras bonitas, pero se fueron rápido. Tenían compromisos, dijeron. Clara voló desde Barcelona y se quedó una semana conmigo. Miguel, mi pequeño Miguel, se mudó a casa durante 1 mes para asegurarse de que yo comiera, de que no me quedara solo con mis pensamientos oscuros. Pero Roberto me dijo: «Papá, tienes que ser fuerte. Mamá hubiera querido que siguieras adelante». Y luego agregó algo que en ese momento no entendí. «Y tienes que pensar en tu futuro. ¿En dónde vas a vivir ahora que estás solo en esa casa tan grande?» No le di importancia. Estaba destrozado por la pérdida de Beatriz. No tenía energía para analizar las palabras de mi hijo. Pero ahora que lo veo todo con claridad, me doy cuenta de que ese fue el momento. El momento en que Roberto y Vanessa decidieron que yo era un obstáculo. Que mi casa, la casa que construí con mis propias manos, era una oportunidad de negocio demasiado buena para desperdiciar. Y ahí estaba yo. Un viudo de 68 años. Solo. Vulnerable. El blanco perfecto. Era un domingo de marzo. Recuerdo el día con exactitud porque era el cumpleaños de Beatriz. Habría cumplido 70 años. Cada año desde su muerte yo preparaba su comida favorita, paella valenciana. La hacía tal como a ella le gustaba, con azafrán auténtico, conejo tierno, judías verdes del mercado. Ponía la mesa para 2. Colocaba una foto de ella frente a su silla vacía y comía despacio mientras le contaba cómo había sido mi semana. Ese domingo en particular, el cielo estaba despejado. Un sol brillante de primavera entraba por las ventanas del comedor. Había comprado flores frescas, sus favoritas, las margaritas blancas, que siempre le recordaban a su pueblo natal.
Las puse en el centro de la mesa junto a su fotografía. En esa imagen ella sonreía, llevaba puesto el vestido azul que tanto le gustaba. Fue tomada en nuestro 30º aniversario de bodas. La casa olía a azafrán y romero. El arroz dorado burbujeaba en la paellera grande esa que heredé de mi madre. Los trozos de conejo se doraban perfectamente. Todo estaba perfecto. O eso creí. Escuché el timbre a eso de las 2 de la tarde. No esperaba visitas. Abrí la puerta y ahí estaba Roberto con Vanessa a su lado. Llevaban ropa elegante como si vinieran de algún evento importante. Roberto traía un maletín negro de cuero. Vanessa llevaba gafas de sol caras que no se quitó ni siquiera al entrar. «Hola, papá», dijo Roberto. Su voz sonaba animada, demasiado animada. «Perdona que vengamos sin avisar, pero teníamos que hablar contigo de algo importante. ¡Importante!», repitió Vanessa entrando sin que yo la invitara. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de baldosas que yo mismo había colocado 40 años atrás. Los dejé pasar. ¿Qué otra cosa podía hacer? Eran mi hijo y mi nuera. Apagué el fuego de la paella, cubrí la cazuela. Les ofrecí café. Roberto aceptó. Vanessa pidió agua mineral con gas con hielo con una rodaja de limón, como si estuviera en un restaurante de 5 estrellas. Nos sentamos en la sala. Roberto dejó el maletín sobre la mesa de centro. Esa mesa que tallé yo mismo de madera de roble cuando nació mi primer hijo. Vanessa se acomodó en el sofá, cruzó las piernas y finalmente se quitó las gafas. Sus ojos me estudiaban, fríos, calculadores. «Papá», comenzó Roberto, «hemos estado pensando mucho en ti, en tu situación». «¿Mi situación?», pregunté. Tomé un sorbo de mi café. Todavía caliente, todavía amargo como a mí me gusta. «Sí», intervino Vanessa. Su voz era suave, maternal casi. Falsa. «Estás solo en esta casa enorme. 3 dormitorios, 2 baños. Un jardín que ya no puedes mantener. Las escaleras te están haciendo daño en las rodillas, ¿verdad?». No tenía nada malo en las rodillas. Subía y bajaba esas escaleras 10 veces al día sin problema. Pero no dije nada. Solo escuché. «Estamos preocupados por ti», continuó Roberto. Abrió el maletín. Sacó una carpeta. Papeles. Muchos papeles. «Por eso hemos estado investigando opciones. Lugares donde puedas estar más cómodo, más seguro». «¿Lugares?», repetí. «Residencias», dijo Vanessa rápidamente. «Pero no cualquier residencia, Fernando. Lugares bonitos, con jardines, con enfermeras las 24 horas, actividades para personas de tu edad. Personas de mi edad. Como si yo fuera un anciano decrépito que necesitaba que lo vigilaran constantemente. No necesito ninguna residencia», dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Estoy perfectamente bien aquí». Roberto y Vanessa intercambiaron una mirada. Esa mirada. La había visto antes entre ellos, cuando decidían algo y ya no había vuelta atrás. «Papá», dijo Roberto, y ahora su tono cambió. Menos suave, más impaciente. «Seamos realistas. Tienes 73 años. Vives solo. Esta casa es demasiado grande para ti. Y honestamente es una propiedad valiosa en una zona que se está revalorizando. Podríamos venderla, conseguir un buen precio y con ese dinero pagarte una residencia de primera clase por el resto de tu vida». Ahí estaba. La verdad. Querían mi casa, querían venderla. Querían el dinero. «Esta casa no está en venta», dije. «La construí yo mismo. Aquí nacieron mis hijos. Aquí viví con Beatriz, aquí voy a morir». «No seas dramático, papá», suspiró Vanessa. «Solo estamos pensando en lo mejor para ti. Lo mejor para mí es quedarme en mi casa». «Pero es que no entiendes». Roberto alzó la voz ligeramente. «No puedes mantenerla. El jardín está descuidado. Las paredes necesitan pintura, la calefacción es antigua. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te caes? ¿Y si tienes un infarto y nadie se entera hasta días después? Tengo teléfono, tengo vecinos, tengo a Miguel que me llama cada semana». «Miguel vive a 2 horas de aquí», replicó Vanessa.
Y Clara está en Barcelona. Nosotros somos los únicos que podemos cuidarte de cerca. Cuidarme. ¡Qué palabra tan hermosa! ¡Qué mentira tan grande! Mira, dijo Roberto abriendo la carpeta. Ya he hecho números. Esta casa vale entre 350 y 400.000 euros en el mercado actual. Podríamos venderla rápido. Te encontramos una buena residencia, te instalamos cómodo y el resto del dinero lo invertimos para que tengas una renta mensual. Todos ganamos. Todos ganamos. Repetí lentamente. O tú ganas. El silencio que siguió fue denso. Roberto cerró la carpeta con un golpe seco. No puedo creer que pienses eso de mí, dijo. Sonaba ofendido, herido. Soy tu hijo. Solo quiero lo mejor para ti. Entonces respeta mi decisión. Me quedo en mi casa. Vanessa se levantó. Se acercó a la ventana. Miró hacia el jardín. Hacia el viejo gallinero que construí cuando los niños eran pequeños y queríamos tener gallinas frescas. Ese gallinero que llevaba años abandonado con el techo medio hundido y las tablas carcomidas. Roberto, dijo ella, y había algo en su voz. Algo que no me gustó. Tal vez deberíamos enseñarle. ¿Enseñarme qué? Pregunté. Roberto suspiró. Sacó más papeles de la carpeta. Los puso frente a mí. Papá, hemos hablado con un abogado. Y hemos consultado con un médico. A tu edad, viviendo solo sin supervisión adecuada, podría ser considerado vulnerable. Podríamos solicitar una tutela legal. Las palabras cayeron como piedras. Tutela legal. Querían declararme incapaz. Querían quitarme el control de mi propia vida. No pueden hacer eso, dije. Pero mi voz tembló. Por primera vez en toda la conversación sentí miedo. Podemos, dijo Vanessa girándose desde la ventana. Y lo haremos, si es necesario. Por tu propio bien, Fernando. Mi propio bien. Esas palabras otra vez. Roberto se levantó. Caminó hacia mí. Y puso una mano en mi hombro. El gesto hubiera parecido cariñoso para cualquier observador externo. Pero yo sentía el peso. La amenaza. No queremos llegar a eso, papá. De verdad que no. Pero necesitas entender. No puedes quedarte aquí. Es peligroso. Es poco práctico. Y francamente es egoísta de tu parte aferrarte a una propiedad que podría beneficiar a toda la familia. A toda la familia. O a ti y a Vanessa. Somos tu familia, dijo él. Somos los únicos que están aquí cuidándote, preocupándose por ti. Miguel me llama cada semana. Clara viene cuando puede. ¿Y eso es suficiente?, preguntó Vanessa. Una llamada telefónica, una visita cada 3 meses. Nosotros estamos aquí, Fernando. Nosotros somos los que venimos, los que nos preocupamos de verdad. Me quedé callado, porque tenía razón en una cosa. Roberto y Vanessa venían más seguido. Pero ahora entendía por qué. No era amor. Era estrategia. Estaban preparando el terreno para este momento. Piénsalo, dijo Roberto recogiendo la carpeta. Tienes 2 semanas. Podemos hacerlo por las buenas, papá. Firmas los papeles, te ayudamos con la mudanza, todo tranquilo y civilizado. O podemos hacerlo por las malas, y créeme, no quieres eso. Se dirigieron hacia la puerta. Vanessa se detuvo, miró la foto de Beatriz en la mesa del comedor. Tu esposa hubiera querido que fueras razonable, dijo. Que aceptaras ayuda. Y eso fue lo que rompió algo dentro de mí. No su amenaza sobre la tutela legal. No su plan de vender mi casa. Sino que se atreviera a invocar el nombre de Beatriz. A usar la memoria de mi esposa muerta como arma contra mí. Pero no dije nada. Todavía no. Solo los acompañé a la puerta. Los vi subir a su Mercedes negro. Los vi alejarse por la calle. Cerré la puerta. Volví al comedor. La paella estaba fría. Las margaritas seguían frescas. La foto de Beatriz me miraba con esos ojos que conocían todos mis secretos. Ya lo viste, amor, le dije a la fotografía. Tenías razón sobre ella. Sobre los dos. Esa noche no comí.
No pude. Me senté en el sofá en la oscuridad y pensé. Pensé en todo lo que había trabajado, en todo lo que había construido, en todo lo que ellos querían quitarme. Y también pensé en algo más, en algo que Roberto y Vanessa no sabían. En una conversación que había tenido con mi vecino don Julián 3 semanas atrás. Don Julián era abogado jubilado. Nos tomábamos café juntos los martes, y en uno de esos cafés le había contado que Roberto venía más seguido, que hacía preguntas extrañas sobre la casa, sobre mis finanzas. Don Julián me había dicho algo. Fernando, ten cuidado. A veces los hijos ven a los padres mayores como una oportunidad, no como una responsabilidad. Protégete. Habla con un notario. Asegúrate de que tus papeles estén en orden. No le había hecho mucho caso en ese momento, pero ahora sus palabras resonaban en mi cabeza. 2 semanas había dicho Roberto. Me daba 2 semanas para decidir. Bien. Yo también tenía 2 semanas. 2 semanas para protegerme, para asegurarme de que cuando volvieran, cuando regresaran con sus papeles y sus amenazas, y su sonrisa falsa, yo estuviera listo. Porque si algo había aprendido en mis 73 años de vida, era esto: nunca subestimes a un hombre que ha construido su mundo desde cero. Ese hombre sabe cómo proteger lo suyo, y yo iba a proteger lo mío. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Seguí mi rutina. Despertaba temprano. Hacía café, leía el periódico, cuidaba del pequeño jardín que todavía mantenía, pero por dentro mi mente trabajaba constantemente, analizando, planeando. Roberto llamó 2 veces durante esa primera semana. Conversaciones cortas. ¿Cómo estás, papá? ¿Has pensado en lo que hablamos? ¿Quieres que vengamos a visitarte? Yo respondía con monosílabos. Bien, estoy pensando. No hace falta. Podía sentir su impaciencia al otro lado de la línea. Vanessa también llamó una vez. Más dulce, más manipuladora. Fernando, solo queremos lo mejor para ti. No queremos que esto sea difícil. El viernes de esa semana fui a ver a don Julián. Toqué su puerta a las 10 de la mañana. Él abrió con una sonrisa invitándome a pasar. Fernando, qué sorpresa. Pasa, pasa. Café. Julián, dije entrando directamente al asunto. Necesito tu consejo. Necesito tu ayuda. Y le conté todo. Cada palabra de la visita de Roberto y Vanessa. Sus amenazas. Su plan. La tutela legal. Todo. Don Julián escuchó en silencio. Su expresión se oscureció con cada frase que yo pronunciaba. Cuando terminé, él negó con la cabeza. Fernando, dijo, esto es más serio de lo que pensé. Si ellos ya consultaron con un abogado, si ya tienen papeles preparados, entonces están yendo en serio. Debemos actuar rápido. ¿Qué puedo hacer? Primero vamos a ver a mi antiguo socio. Es notario. Necesitas hacer un testamento claro e inequívoco. Segundo, necesitas un certificado médico que demuestre que estás en plenas facultades mentales. Y tercero, hizo una pausa mirándome fijamente. Necesitas evidencia. Necesitas que quede registrado lo que te están haciendo. Evidencia. Grábalo. La próxima vez que vengan, graba la conversación. Si amenazan, si presionan, si dicen algo que demuestre sus verdaderas intenciones, necesitas tenerlo documentado. Asentí. Todo lo que decía tenía sentido. Pero hay algo más, continuó don Julián. Conozco a alguien, un periodista. Se llama Javier Ruiz. Trabajamos juntos en un caso hace años. Él hace reportajes de investigación sobre abusos a personas mayores. Si tu situación es tan grave como suena, él podría estar interesado. Un periodista, repetí. Piénsalo, Fernando. Si esto se hace público, si la gente ve lo que tu hijo está intentando hacer, él no podrá seguir adelante con sus planes. La presión social lo detendrá. La idea era audaz, arriesgada. Pero también era brillante. Hazlo, dije. Del cielo con acto de ese periodista. Don Julián sonrió. Sabía que no te dejarías vencer. Salí de su casa con 3 cosas: el número de teléfono de Javier Ruiz, una cita con el notario para el lunes siguiente, y algo que hacía tiempo no sentía: esperanza. El domingo llegó más rápido de lo esperado.
11 días después de su primera visita, Roberto y Vanessa aparecieron nuevamente. Esta vez sin avisar. Esta vez con urgencia en sus ojos. Toqué el timbre. Eran las 4 de la tarde. Yo estaba en el jardín podando los rosales que Beatriz había plantado. Llevaba mi ropa vieja de trabajo manchada de tierra. Abrí la puerta. Roberto entró primero, más serio que la vez anterior. Vanessa lo seguía con una sonrisa tensa. «Papá, tenemos que hablar». «Otra vez», dije. «Se acabó el tiempo de cortesías», dijo Roberto. «Necesito una respuesta. Ahora. No han pasado ni 2 semanas. No importa. Hemos recibido una oferta por la casa. Una buena oferta. Pero necesitan respuesta esta semana. Si no aceptamos, la pierden. No les he autorizado a vender nada», dije calmadamente. «Por eso estamos aquí», intervino Vanessa. «Necesitamos que firmes. Hemos traído los papeles. Es simple. Nos autorizas a actuar en tu nombre, nosotros nos encargamos de todo. Y tú te mudas a un lugar bonito donde estarás cuidado». Sacó documentos de su bolso. Los puso sobre la mesa de la entrada. Vi palabras legales. Poder notarial. Transferencia de bienes. Tutela voluntaria. No voy a firmar nada. Guarnada decía. Roberto respiró hondo, intentando controlarse. Fallando. «Papá, no seas terco. Esta es tu última oportunidad de hacerlo fácil». «¿O qué? ¿Van a llevarme a juicio?» «Si es necesario», dijo él. «Tengo declaraciones de vecinos que dicen que estás descuidando la propiedad. Tengo un informe psicológico preliminar que sugiere deterioro cognitivo. Puedo conseguir una orden judicial en 2 semanas». Mentía. Lo sabía, pero la amenaza estaba ahí. «Deterioro cognitivo», repetí. «¿Basado en qué?» «En tu edad. En que vives solo. En que te niegas a aceptar ayuda razonable. En que no hago lo que tú quieres», corregí. Vanessa se adelantó. «Fernando, mírate. Vives en el pasado, aferrado a una casa llena de recuerdos que solo te hacen daño. Beatriz ya no está. Tus hijos tienen sus vidas. Es hora de que aceptes la realidad». «¿La realidad?». Dije, «Es que ustedes quieren mi casa. Quieren venderla y quedarse con el dinero. Eso es todo lo que les importa». «Eso no es cierto», dijo Roberto, pero su voz carecía de convicción. «No, entonces dime, hijo. Si tanto te preocupa mi bienestar, ¿por qué nunca me has ofrecido mudarme con ustedes? Tienen una casa grande. Espacio de sobra. ¿Por qué una residencia y no tu hogar?». El silencio fue su respuesta. «Porque no me quieres ahí», continué. «Porque soy una molestia. Porque soy viejo y aburrido y no encajo en tu vida perfecta con tu esposa y tus clientes importantes». «Esto es ridículo», dijo Vanessa. «No vamos a quedarnos aquí escuchando estas acusaciones». «Entonces váyanse», dije. Mi voz era tranquila, firme. «Váyanse y no vuelvan hasta que puedan tratarme con respeto». Roberto dio un paso hacia mí. Su cara estaba roja. Las venas de su cuello sobresalían. «Está bien», dijo. «Lo haremos a tu manera. Presentaré la demanda de tutela mañana mismo. Y cuando el juez vea que eres un anciano terco obstinado, incapaz de tomar decisiones racionales, te quitará el control de tu vida. Y entonces, papá, haremos lo que debimos hacer desde el principio». «¿Y qué es eso?». Salió de la casa. Vanessa lo siguió. Pero en la puerta Roberto se giró. Señaló hacia el jardín, hacia el viejo gallinero destrozado al fondo, y dijo las palabras. Esas malditas palabras que cambiarían todo. «Ahí está tu nueva casa, papá. Ese gallinero, porque eso es lo que mereces. Un lugar acorde a tu terquedad. Disfrútalo mientras puedas». Esa noche no dormí. Ni un minuto. Me quedé sentado en el borde de mi cama mirando la oscuridad, repitiendo sus palabras una y otra vez en mi cabeza. «Ahí está tu nueva casa, papá. Ese gallinero». La forma en que lo dijo, el desprecio en su voz, la risa de Vanessa mientras salían. Todo se reproducía en loop una y otra vez como una película de terror que no podía detener. Me levanté cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Caminé por la casa vacía.
cada habitación llena de recuerdos. El dormitorio donde Beatriz y yo dormimos durante 40 años. La cocina donde ella preparaba el desayuno cantando. El baño donde bañé a mis hijos cuando eran pequeños. Las paredes que pinté. Los pisos que instalé. Cada rincón construido con mis manos, con mi sudor, con mi amor. Y ahora mi propio hijo quería quitármelo. Quería encerrarme en algún lugar donde pudiera olvidarse de mí, donde no fuera un estorbo para su vida perfecta. Me senté en la cocina. Preparé café, aunque mis manos temblaban. No de miedo, no de tristeza, de rabia. Una rabia profunda antigua que nunca había sentido antes, ni siquiera cuando los jefes me trataban mal en la obra, ni siquiera cuando la vida me golpeó con la muerte de Beatriz. Esta era diferente. Esta rabia venía de un lugar más oscuro, del lugar donde un padre guarda la desilusión de ver a su hijo convertido en un extraño. Bebí el café negro. Amargo. Como el sabor que dejaban sus palabras. ¿Qué hice mal? Me lo pregunté 1000 veces esa noche. ¿Dónde perdí a mi hijo? Fue cuando conoció a Vanessa. Fue cuando empezó a ganar dinero y nosotros dejamos de ser suficientes para él. ¿O fue mucho antes cuando era niño y yo estaba demasiado ocupado trabajando para ver las señales? Recordé cuando tenía 8 años. Roberto había roto la ventana del vecino jugando a la pelota. Le pedí que pidiera perdón y que pagara el daño con su dinero del domingo. Lloró. Dijo que no era justo, que había sido un accidente. Pero Beatriz me apoyó. Tiene que aprender responsabilidad, Fernando. Y lo hizo pedir perdón. Lo hizo trabajar conmigo los fines de semana hasta juntar el dinero para la ventana. Aprendió la lección equivocada. Pensó que yo era demasiado duro, que las cosas materiales importaban más que las personas. O tal vez fue más tarde. Cuando cumplió 18, quería un coche. Yo le dije que si lo quería debía trabajar para comprárselo. Como hice yo. Como hizo mi padre. Pero él se enojó. Dijo que todos sus amigos tenían coches que les regalaban sus padres. Que yo era tacaño. Que teníamos dinero, pero no quería gastarlo en él. No era tacaño. Solo quería que valorara las cosas. Que supiera lo que cuesta cada peso ganado. Pero ahora sentado en esa cocina oscura con el sabor del café amargo en mi boca, me preguntaba si había sido demasiado estricto. Si había empujado a mi hijo lejos de mí sin darme cuenta. Beatriz. Dios mío, cómo extrañaba a Beatriz en ese momento. Ella siempre sabía qué decir. Siempre encontraba el equilibrio perfecto entre disciplina y amor. Entre enseñar y abrazar. ¿Qué hago, amor?, le pregunté al silencio. ¿Qué hago con nuestro hijo? El silencio no respondió. Solo el tic-tac del reloj de pared que compramos en nuestro viaje a Toledo. Solo el zumbido del refrigerador viejo que se negaba a morir. Solo mi respiración pesada cargada de dolor. Abrí el cajón donde guardaba las fotos viejas. Álbumes enteros de nuestra vida familiar. Ahí estaba Roberto bebé. Gordito sonriente con esos ojos brillantes llenos de inocencia. Roberto a los 5 años disfrazado de superhéroe para carnaval. Roberto a los 12 en su primera comunión serio y orgulloso con su traje blanco. Roberto a los 20 graduándose de la universidad abrazándome diciéndome, «Gracias, papá, por todo». ¿Cuándo cambió? ¿En qué momento ese niño que me abrazaba se convirtió en el hombre que me señalaba un gallinero como si fuera mi futuro? Las lágrimas vinieron sin permiso. No las detuve. Lloré por primera vez desde el funeral de Beatriz. Lloré como no había llorado en décadas. No solo por la traición de Roberto, también por todos los años de trabajo duro, por todas las veces que me rompí la espalda cargando ladrillos para darles una vida mejor. Por todas las noches que llegué a casa tan cansado, que apenas podía hablar, pero aún así me senté a ayudarlos con la tarea. Por todos los sacrificios que hice creyendo que estaba construyendo un futuro, creyendo que estaba sembrando amor, y ahora la cosecha era esto: desprecio, codicia, abandono. El sol empezó a salir. La luz gris del amanecer entró por la ventana de la cocina. Miré hacia el jardín, hacia el gallinero que Roberto había señalado con tanta crueldad. Lo construí yo mismo hace 30 años.
Beatriz quería gallinas frescas. Imagínate, Fernando, decía emocionada. Huevos todas las mañanas, gallinas corriendo por el jardín, los niños aprendiendo de dónde viene la comida. Y yo, como siempre, le di lo que quería. Pasé 3 fines de semana construyendo ese gallinero. Con madera buena, techo sólido, puerta que cerraba bien. Los niños lo adoraban. Roberto especialmente. Tenía 7 años. Me ayudó a pintar las paredes de rojo. Se manchó toda la cara de pintura y Beatriz se rió tanto que le dolió el estómago. Pusimos 10 gallinas. Roberto les puso nombres a todas. Se encargaba de alimentarlas cada mañana antes de ir a la escuela. Y ahora ese mismo gallinero abandonado y en ruinas después de tantos años era su arma contra mí. El símbolo de mi supuesta derrota. Pero mientras lo miraba con la luz del amanecer, algo cambió dentro de mí. Las lágrimas se secaron. La tristeza dio paso a algo más fuerte, determinación. No iba a dejar que me destruyeran. No iba a rendirme ante un hijo que había olvidado de dónde venía. No iba a permitir que Vanessa, esa mujer que nunca trabajó un día duro en su vida, decidiera mi destino. Si Beatriz estuviera aquí, ¿qué me diría? La conocía tan bien que podía escuchar su voz en mi cabeza. Fernando Gutiérrez, no te criaron para ser víctima, te criaron para ser guerrero. Así que levántate. Y pelea. Me levanté. Me lavé la cara. Me miré en el espejo del baño. 73 años. Arrugas profundas, canas completas. Pero los ojos todavía tenían fuego. Saqué mi teléfono. Busqué el número que don Julián me había dado. Javier Ruiz. El periodista. Marqué antes de que el miedo pudiera detenerme. Sonó 3 veces. Diga, contestó una voz masculina, joven, enérgica. Señor Ruiz, me llamo Fernando Gutiérrez. Don Julián Méndez me dio su número. Necesito su ayuda. ¿Don Julián? Repitió. Escuché interés en su voz. ¿Qué tipo de ayuda, señor Gutiérrez? Y entonces se lo conté todo. Cada detalle. Desde la primera visita de Roberto hasta las palabras de ayer. El gallinero. Las amenazas. La tutela legal. Todo. Hubo un silencio cuando terminé. Largo. Pensé que había colgado. Señor Gutiérrez, dijo finalmente. ¿Puede repetirme exactamente lo que su hijo le dijo sobre el gallinero? Lo repetí, palabra por palabra. ¿Y hay testigos de esto? No, solo estábamos nosotros 3. ¿Tiene alguna evidencia? Mensajes de texto, correos electrónicos, documentos que demuestren lo que están intentando hacer. Tengo los papeles que trajeron, los de la supuesta autorización para vender la casa. Perfecto. ¿Puede fotografiarlos? ¿Enviármelos? Sí. Señor Gutiérrez, esto es exactamente el tipo de historia que investigo. Abuso financiero a personas mayores, hijos que se aprovechan de padres vulnerables. Si su historia es como la describe, y creo que lo es, puedo ayudarlo. Pero necesito que confíe en mí. Y necesito que esté dispuesto a hacerlo público. Público. Un reportaje en el periódico. Tal vez en televisión si podemos conseguir más evidencia. Su cara, su nombre, su historia completa. Es la única manera de detenerlos, señor Gutiérrez. Si esto se vuelve público, si la gente ve lo que le están haciendo, su hijo no podrá seguir adelante. La presión social lo detendrá. Mi corazón latía rápido. Era un paso enorme. Exponer a mi propio hijo públicamente. Pero ¿qué alternativa tenía? Lo haré, dije. Haré lo que sea necesario. Bien. Puede reunirse conmigo esta tarde. Traiga todos los documentos que tenga. Cualquier cosa que pueda servir como evidencia. Y señor Gutiérrez, una cosa más. Sí. La próxima vez que su hijo venga, grabe la conversación. Con su teléfono. Escóndalo si es necesario. Pero necesitamos escucharlo amenazándolo con sus propias palabras. Puede hacer eso. Pensé en Roberto. En el niño que fue. En el hombre en que se había convertido. Y supe que sí. Podía hacerlo. «Puedo», dije. «Perfecto. Le envío la dirección. Nos vemos a las 5». Colgó.
Me quedé ahí con el teléfono en la mano sintiendo cómo todo cambiaba. Ya no era solo un viejo indefenso que iban a despojar de su casa. Ahora tenía un plan, tenía un aliado, tenía una oportunidad de pelear. Esa misma mañana llamé al notario que don Julián me había recomendado. Conseguí una cita para el día siguiente. Necesitaba ese testamento firmado. Necesitaba que quedara claro y legal que mi casa era mía y que nadie, ni siquiera Roberto, podría tocarla mientras yo viviera. También llamé a mi médico de cabecera, el doctor Navarro. Le expliqué que necesitaba un certificado que confirmara mi estado mental. Él se sorprendió. Fernando, estás perfectamente bien, más lúcido que la mayoría de mis pacientes de 50 años. Lo sé, doctor, pero necesito que quede por escrito. Es importante. Me dio la cita para esa misma tarde antes de ver al periodista. Todo estaba en movimiento. Ya no estaba paralizado por el dolor. Estaba actuando. A las 3 de la tarde estaba en el consultorio del doctor Navarro. Me hizo preguntas, pruebas simples de memoria, de orientación, de razonamiento. Aprobé todo sin problema. Fernando, dijo mientras escribía el certificado, no sé qué está pasando, pero ten cuidado. He visto casos de familias que intentan declarar incapaces a sus padres mayores para controlar sus bienes. Es más común de lo que crees. Lo sé, doctor, por eso estoy aquí. Me entregó el documento. Firmado. Sellado. Oficial. Si necesitas que testifique en tu favor, solo llámame, dijo. Le agradecí. Salí de ahí con el papel en mi bolsillo, sintiendo que cada paso me hacía más fuerte. A las 5 en punto llegué a la dirección que Javier me había enviado. Una oficina pequeña en el centro de Madrid. 3er piso. La puerta decía Ruiz Investigaciones Periodísticas. Toqué. Una voz me pidió que entrara. Javier Ruiz era más joven de lo que esperaba. 30 y tantos, tal vez 40. Cabello oscuro, lentes, camisa arremangada. Tenía esa energía de alguien que persigue historias, que no se rinde fácilmente. Señor Gutiérrez, dijo levantándose para estrechar mi mano. Gracias por venir. Siéntese, por favor. Me senté. Saqué los papeles. Los documentos que Roberto había traído. Las autorizaciones. Los formularios de la supuesta tutela. Todo. Javier los revisó en silencio. Su expresión se oscurecía con cada página. Esto es peor de lo que pensé, dijo finalmente. Estos documentos básicamente le darían control total de su patrimonio a su hijo. Podría vender su casa sin su consentimiento. Podría moverlo a una institución. Podría hacer lo que quisiera. Lo sé. ¿Y esto de aquí? Señaló una cláusula. Esto sugiere que usted no está en condiciones de tomar decisiones por sí mismo. Pero tengo entendido que acaba de ver a su médico. Le mostré el certificado del doctor Navarro. Javier sonrió. Perfecto. Esto desmonta completamente su argumento de incapacidad. Sacó una cámara. Señor Gutiérrez, ¿me permite filmar esta conversación? Quiero que me cuente su historia desde el principio, con sus propias palabras. Y quiero que me muestre ese gallinero del que me habló. Ahora. La luz de la tarde es perfecta para el reportaje. Fuimos a mi casa. Javier trajo un camarógrafo. Un hombre silencioso que cargaba el equipo con profesionalismo. Me sentaron en el jardín, con el gallinero detrás de mí. Ese gallinero destartalado, símbolo de todo el desprecio de Roberto. Cuénteme, dijo Javier, cámara encendida. ¿Qué pasó? Y conté. Todo. Mi vida. Mi trabajo. Mi familia. Beatriz, los niños, la enfermedad, la muerte, la soledad. Y luego Roberto. Las visitas, las amenazas, los papeles. Y finalmente esas palabras que nunca olvidaría. Me señaló ese gallinero, dije girándome para mirarlo. Y me dijo, ahí está tu nueva casa, papá. Ese gallinero. Porque eso es lo que mereces. La cámara captó mi expresión. El dolor, la traición, pero también la dignidad. Porque no hablé como víctima, hablé como un hombre que conocía su valor. ¿Y qué siente ahora, señor Gutiérrez?, preguntó Javier. Siento que mi hijo olvidó de dónde viene.
Olvidó que ese gallinero lo construí yo con mis manos. Que esta casa la levanté ladrillo a ladrillo. Que todo lo que él tiene hoy es porque yo trabajé hasta romperme la espalda. Y si cree que puede quitarme lo poco que me queda, está muy equivocado, porque todavía tengo fuerzas, todavía tengo dignidad, y voy a luchar. Javier asintió. El reportaje saldrá en 3 días. Le avisaré antes de publicarlo. Prepárese, señor Gutiérrez. Esto va a hacer ruido. Esa noche dormí. Por primera vez en días dormí profundamente, porque había dado el primer paso, había tomado control de mi propia historia. Y cuando Roberto volviera, cuando apareciera con sus amenazas y su prepotencia, yo estaría listo. Al amanecer del 3er día, algo dentro de mí había cambiado completamente. El dolor se había transformado en determinación. La tristeza en estrategia. Había pasado 2 noches planificando cada detalle, cada movimiento. Don Julián venía cada tarde al ayudarme a revisar documentos. El notario había preparado mi testamento exactamente como yo quería. Y Javier me llamaba diariamente para actualizar el progreso del reportaje. «Sale mañana», me dijo esa mañana. Primera plana de la sección local. Y tengo un contacto en televisión que quiere hacer un seguimiento. Tan pronto. Su historia tiene todos los elementos, señor Gutiérrez. Drama familiar. Abuso a un anciano. Y ese detalle del gallinero es tan visual, tan cruel, que la gente va a reaccionar fuerte. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de nerviosismo y satisfacción. Esto era real. Estaba sucediendo. Pero Roberto no lo sabía. Todavía no. Esa misma tarde, como si el universo estuviera escribiendo el guión perfecto, Roberto llamó. Papá, su voz sonaba tensa. «Necesito que hablemos. Hoy. Es urgente». «¿Qué pasó?» «Prefiero decírtelo en persona. Puedo pasar en 1 hora». «Ven», dije simplemente. Cuando colgué, saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de grabación que don Julián me había enseñado a usar. La dejé lista. Puse el teléfono en el bolsillo de mi camisa con la cámara apuntando hacia afuera. Si Roberto iba a amenazarme otra vez, esta vez quedaría registrado. Llegó solo. Sin Vanessa. Eso me sorprendió. Entró a la casa con pasos rápidos, casi agitados. Traía el mismo maletín negro, pero esta vez lo dejó caer en el sofá sin cuidado. «Papá, esto tiene que acabar hoy», dijo sin preámbulos. «No puedo esperar más. Los compradores están presionando. O firmamos esta semana o perdemos la oferta. Ya te dije que no voy a vender». «No tienes opción», alzó la voz. Por primera vez lo vi perder la compostura completamente. «Escucha, papá. Tengo deudas, muchas deudas. La empresa está mal. Vanessa y yo hemos invertido en proyectos que salieron mal. Necesitamos ese dinero. Necesitamos vender esta casa». Ahí estaba. La verdad, no era preocupación por mí, era necesidad. Codicia. Desesperación. «¿Y qué hay de mí?», pregunté calmadamente. «¿Dónde voy a vivir?» «En la residencia, papá. Ya te lo dijimos. O si no quieres eso». Hizo una pausa, y lo que vino después me heló la sangre. «Siempre está el gallinero». Era una broma, pero honestamente, si vas a ser tan terco, tal vez no sea tan mala idea. Al menos estarías en la propiedad mientras la vendemos. Lo dijo, lo volvió a decir, y esta vez estaba siendo grabado. «Me estás diciendo que debo vivir en un gallinero destruido mientras tú vendes mi casa para pagar tus deudas. Estoy diciendo que dejes de ser egoísta. Esta casa vale una fortuna. Tú no la necesitas, yo sí. Es simple. Yo la construí, y yo soy tu hijo. Tengo derecho». «No tienes ningún derecho», dije, y mi voz salió más firme de lo que había sonado en semanas. «Esta casa es mía. La construí con mi trabajo, y no voy a regalártela para que pagues deudas de tus malas decisiones». Roberto dio un paso hacia mí. Su cara estaba roja. Las venas de su cuello palpitaban. «Muy bien», dijo entre dientes. «Lo haremos a mi manera. Mañana presento la demanda de tutela. Y cuando el juez vea que eres un anciano obstinado incapaz de tomar decisiones racionales, te quitará todo el control. Y entonces, papá, entonces haré lo que debía hacer desde que mamá murió. Venderé esta casa, te internaré en el lugar más barato que encuentre y usaré el resto del dinero para salvar mi negocio.
Y si me niego a cooperar, no podrás negarte. Esa es la belleza de la tutela legal. Yo decidiré por ti, sobre todo. Tu casa, tu dinero, tu salud, tu vida. Serás como un niño, papá, y yo seré quien mande. Cada palabra quedaba grabada, cada amenaza, cada confesión de sus verdaderas intenciones. ¿Por qué?, pregunté. Necesitaba escucharlo decir. ¿Por qué me haces esto? Soy tu padre. Porque necesito el dinero. Dijo con una frialdad que no reconocí. Y porque francamente, papá, ya no me sirves de nada más. Mamá murió. Ya no hay razón para mantener esta farsa de familia feliz. Tú eres un viejo que vive en el pasado aferrado a una casa llena de recuerdos inútiles. Y yo soy un hombre de negocios que necesita liquidez. Es tan simple como eso. El silencio que siguió fue absoluto. Pesado. Definitivo. Entiendo, dije finalmente. Ahora entiendo perfectamente quién eres. Bien, entonces firma los papeles. Hoy. Ahora. Y esto puede acabar sin más drama. Sacó documentos nuevos del maletín. Los puso en la mesa. Junto a ellos una pluma. No voy a firmar nada. Y a firmar nada, dije. Papá, vete de mi casa, Roberto. Y no vuelvas. Perdón, que te vayas. Ahora. Antes de que llame a la policía. Se rió. Una risa amarga, cruel. La policía. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que tu hijo quiere ayudarte? No seas ridículo. Les voy a decir que me estás amenazando. Que intentas robarme mi propiedad. Que me acosas. Nadie te va a creer. Eres un viejo solo contra mí. Y yo tengo abogados. Buenos abogados. Pero yo tengo algo mejor. Dije sacando el teléfono de mi bolsillo. Le mostré la pantalla. La grabación corriendo. Cada palabra capturada. Tengo esto. Su cara cambió. La seguridad se evaporó. El color desapareció. Estabas grabando. Cada palabra, cada amenaza, cada confesión de que solo quieres mi casa para pagar tus deudas. Todo está aquí, Roberto. Y mañana cuando el reportaje salga en el periódico, cuando toda la ciudad vea lo que intentaste hacerme, cuando tus clientes lean sobre el hombre de negocios que quiere meter a su padre en un gallinero, vas a entender que subestimaste al viejo. Se quedó congelado. Procesando. Entendiendo lentamente que había perdido. ¿Qué reportaje?, preguntó con voz temblorosa. El que sale mañana. Con fotos. Con mi testimonio. Con ese gallinero que señalaste con tanto desprecio. El periodista pensó que era una historia fascinante. Abuso familiar. Codicia. Un hijo que traiciona a su padre por dinero. Va a ser primera plana, Roberto. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Papá, espera. Su tono cambió. Pánico. Podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo. No tiene que salir nada en ningún periódico. Ahora quieres negociar. Ahora que te descubrieron. Cometí errores. Lo admito. Estoy desesperado. Las deudas, la presión, Vanessa presionándome todo el tiempo. Pero sigues siendo mi padre. Podemos arreglar esto en familia. Ya no hay familia, Roberto. Tú mismo lo dijiste. La farsa se acabó. Se dejó caer en el sofá. Puso la cabeza entre las manos. Me vas a destruir, murmuró. Tú te destruiste solo. Yo solo me estoy protegiendo. Levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos. Pero no supe si eran genuinas o solo otro intento de manipulación. Por favor, papá, no publiques eso. Te lo ruego. Mi negocio, mi reputación, mis hijos. Piensa en tus nietos. Ahora te acuerdas de que tengo nietos. ¿Cuándo fue la última vez que me los trajiste? ¿Cuándo fue la última vez que me dejaste verlos? Sin que fuera porque necesitabas algo. No respondió. Porque sabía la respuesta. Hacía meses que no veía a mis nietos. Vete, Roberto. Sal de mi casa. Y reza para que ese reportaje sea lo único que salga. Porque si intentas algo más, si me demandas, si me amenazas otra vez, haré que esta grabación llegue a cada medio de comunicación de España. Se levantó lentamente. Recogió su maletín. Caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral.
Vas a arrepentirte de esto, dijo sin mirarme. No, respondí. El único que va a arrepentirse eres tú. Se fue. Escuché su coche arrancar, alejarse, desaparecer en la noche. Me quedé solo en mi casa, con mi teléfono en la mano, con la grabación que lo cambiaba todo. Llamé a Javier inmediatamente. Lo tengo, dije cuando contestó. Tengo la grabación. Confesó todo. Las deudas. Que quiere la casa solo por dinero. Que planea controlarme con la tutela. Todo. ¿Puedes enviármela ahora? Sí. Perfecto. Esto hace que el reportaje sea 10 veces más fuerte. Señor Gutiérrez acaba de ganar. Su hijo no va a poder tocar ni un ladrillo de su casa después de esto. Esa noche dormí con una paz que no sentía en meses. No por venganza, no por haber herido a Roberto, sino porque finalmente había recuperado mi poder, mi dignidad, mi control sobre mi propia vida. Al día siguiente a las 7 de la mañana, el periódico llegó a las calles de Madrid. Primera plana de la sección local tal como Javier prometió. Un titular en letras grandes. Hijo intenta desalojar a padre anciano y ofrecerle gallinero como vivienda, con una foto mía en el jardín. Digno, sereno, con ese gallinero destruido detrás. Y debajo el artículo completo. Mi historia. Las amenazas de Roberto. Sus planes. Todo expuesto a la luz pública. Mi teléfono empezó a sonar a las 8. Miguel, mi hijo menor, llorando de rabia. Papá, acabo de leer el artículo. No puedo creer que Roberto haya hecho esto. Voy para allá ahora mismo. Clara llamó minutos después desde Barcelona. Papá, ¿por qué no me contaste? Hubiera venido antes. Voy a tomar el primer tren. Don Julián tocó a mi puerta a las 9. Fernando, dijo con una sonrisa enorme, eres el héroe del barrio. Todos están hablando de ti, de tu valentía. Y entonces empezaron las llamadas de desconocidos. Personas que habían leído el artículo, que habían vivido situaciones similares con sus propios hijos, que querían darme su apoyo, que me agradecían por hacer pública mi historia porque los hacía sentir menos solos. El teléfono de Roberto, según me enteré después, también sonó sin parar. Pero esas llamadas eran diferentes. Clientes cancelando contratos, socios cortando relaciones, conocidos preguntando si era verdad, si realmente había intentado meter a su padre en un gallinero. Su reputación construida durante años se derrumbó en una mañana. 3 días después recibí una carta de su abogado. Retiraban la demanda de tutela. No habría más intentos de quitarme la casa. Roberto reconocía mi derecho total sobre mi propiedad. Había ganado, pero la victoria sabía agridulce, porque había perdido a un hijo en el proceso. Han pasado 6 meses desde aquel día. 6 meses desde que el reportaje salió en el periódico. 6 meses desde que recuperé el control de mi vida. Y aunque la herida sigue ahí, algo dentro de mí ha sanado de una forma que nunca esperé. La casa sigue siendo mía. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón que construí con Beatriz. Nadie me la quitó. Nadie me empujó a ninguna residencia ni a ningún gallinero. Sigo aquí en mi hogar viviendo con dignidad. Pero las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Miguel ahora viene cada fin de semana. Trae a sus hijos, mis nietos. Jugamos en el jardín. Les cuento historias de cuando su padre era pequeño. Les enseño a cuidar las plantas que Beatriz sembró. Hemos vuelto a llenar esta casa de risas de vida. Y aunque nunca podrán reemplazar el vacío que dejó Roberto, me recuerdan que todavía hay amor en mi familia. Clara también viene más seguido. Instaló una oficina pequeña en su antiguo cuarto para poder trabajar desde aquí algunas semanas al mes. No quiero que estés solo, papá, me dijo. Y honestamente yo tampoco quiero estar sola. Te necesito tanto como tú me necesitas. Esas palabras, qué diferentes sonaban comparadas con las de Roberto. Ya no me sirves de nada más, había dicho él. Pero Clara y Miguel me mostraron que sí importo, que mi vida tiene valor más allá de lo que poseo. El gallinero. Ese símbolo de desprecio que Roberto usó para herirme, lo reconstruí. Con la ayuda de Miguel pasamos 3 fines de semana arreglándolo. Pintamos las paredes, reparamos el techo,
pusimos una puerta nueva. Y cuando terminamos, compramos 6 gallinas, las mismas que Beatriz siempre quiso. Ahora cada mañana recojo huevos frescos. Los nietos de Miguel se emocionan cada vez que vienen y encuentran huevos en los nidos. Ese lugar que Roberto quiso usar para humillarme se convirtió en algo hermoso otra vez. En un recordatorio de que la dignidad no se mide por dónde vives, sino por cómo enfrentas la adversidad. Don Julián y yo seguimos tomando café los martes. Ya no hablamos de estrategias legales, ni de protección patrimonial. Ahora hablamos de libros de política de recuerdos. Se ha convertido en uno de mis mejores amigos. ¿Sabes, Fernando? Me dijo hace poco. Tu historia inspiró a 3 personas más en el barrio a proteger sus bienes. Vinieron a consultarme después de leer el artículo. Les diste valor para defenderse. No lo había pensado así, que mi dolor pudiera servir para ayudar a otros. Pero me alegró saberlo. Javier el periodista también se convirtió en alguien cercano. Me invitó a dar una charla en una asociación de personas mayores. Compartí mi experiencia. Hablé de la importancia de protegerse legalmente, de no tener miedo de denunciar el abuso incluso cuando viene de la propia familia. La sala estaba llena. Muchos lloraron. Muchos me abrazaron después. Gracias por hablar, me dijeron. Gracias por no callar. Ese día, entendí algo importante. Mi historia no era solo mía. Era de todos los padres y madres que alguna vez se sintieron vulnerables ante hijos que olvidaron el respeto. Era de todos los ancianos que creían que no tenían voz. Era de todos aquellos que pensaban que la edad los hacía débiles. Pero no somos débiles. Somos sobrevivientes. Somos guerreros que han vivido décadas, que han enfrentado guerras, crisis, pérdidas, y seguimos de pie. Y eso tiene un valor que ningún dinero puede comprar. Y Roberto no he vuelto a verlo. Sé por Miguel que las cosas no le han ido bien. Su negocio cerró. Vanessa lo dejó según me contaron. Se mudó a un apartamento pequeño. Perdió muchos clientes, muchos contactos. El escándalo lo marcó. Parte de mí siente pena por él. Es mi hijo después de todo. Esa conexión no desaparece solo porque él haya intentado destruirme. Pero otra parte de mí, la parte que aprendió a protegerse, sabe que esto tenía que pasar. Que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes traicionar a quien te dio la vida y esperar que no haya un precio que pagar. Miguel me contó que Roberto pregunta por mí a veces. Que dice que se arrepiente. Que quiere hablar, pero todavía no estoy listo. Tal vez nunca lo esté. Algunas heridas son demasiado profundas. Algunas palabras no pueden borrarse. Ahí está tu nueva casa, papá, ese gallinero. Esas palabras siguen resonando. Pero ahora cuando las escucho en mi memoria, ya no me duelen tanto. Porque las convertí en combustible, en fuerza, en el impulso que necesitaba para demostrar que todavía tenía pelea en mí. El testamento que hice con el notario está guardado en un lugar seguro. Todo está claro. La casa será de Miguel y Clara a partes iguales cuando yo muera. Roberto no recibe nada. No por venganza, sino porque demostró que no respeta el sacrificio que hice para construir este patrimonio. Y yo no voy a premiar esa falta de respeto. Pero también dejé algo más en ese testamento. Una carta. Una carta que será leída después de mi muerte. En ella le escribí a Roberto todo lo que nunca pude decirle en persona. Le dije cuánto lo amé, cuánto me dolió su traición, cuánto hubiera dado porque las cosas fueran diferentes. Y también le dejé un consejo. El último consejo que un padre puede dar a un hijo que perdió el camino. La riqueza no se mide en propiedades, ni en cuentas bancarias. Se mide en el respeto que te ganas, en las relaciones que construyes, en el legado de amor que dejas. Yo te di todo lo material que pude, pero lo único que te pedí a cambio era respeto. Y eso nunca me lo diste. Espero que algún día entiendas que la mayor pobreza no es no tener dinero, es no tener dignidad. Algunas noches cuando la casa está en silencio y miro la foto de Beatriz en la mesa, le hablo. Le cuento lo que pasó. Le digo que extraño su consejo, su risa, su forma de ver lo bueno en las personas incluso cuando yo ya había perdido la fe. Lo logré, amor, le digo. Me defendí. Como tú me hubieras dicho que lo hiciera. No me dejé vencer.
Y siento de alguna forma inexplicable que ella me escucha, que está orgullosa, que desde donde esté sigue cuidándome. Aprendí muchas cosas en estos meses. Aprendí que la edad no es debilidad, que 73 años de vida significan 73 años de experiencia de aprendizaje de fuerza acumulada. Aprendí que la familia no siempre es sangre. A veces es el vecino que te ofrece su ayuda, el periodista que cuenta tu historia, los hijos que sí se quedan a tu lado. Aprendí que proteger lo tuyo no es egoísmo, es supervivencia, es respeto propio, y que no hay nada de malo en defender lo que construiste con tu sudor y tu sacrificio. Aprendí que el silencio es cómplice, que si no denuncias el abuso, si no lo haces público, si te quedas callado esperando que las cosas mejoren solas, solo estás permitiendo que continúe. Y que a veces la única forma de detener a alguien que te quiere destruir es exponerlo a la luz. Pero sobre todo aprendí esto, que la dignidad no se negocia, que no importa cuántos años tengas, cuán solo estés, cuán vulnerable parezcas. Si mantienes tu dignidad, si te niegas a ser víctima, si peleas con las herramientas que tienes, puedes ganar. Y gané. No porque destruyera a Roberto, sino porque me salvé a mí mismo. Ahora cada mañana cuando me despierto en mi cama en mi casa, rodeado de los recuerdos de una vida bien vivida, sonrío. Preparo mi café. Recojo los huevos del gallinero que reconstruí. Riego las plantas de Beatriz y vivo. Simplemente vivo con dignidad, con paz. Con la satisfacción de saber que nadie, ni siquiera mi propio hijo, pudo quitarme lo que más importa. Mi hogar, mi libertad, mi derecho a envejecer en mis propios términos. Si hay algo que quiero que otros aprendan de mi historia es esto. No importa tu edad, no importa si tus hijos, tus familiares o quien sea, te presiona para que renuncies a lo tuyo. Tú tienes derechos, tienes voz y tienes el poder de defenderte. Busca ayuda. Habla con un abogado. Documenta todo. No tengas miedo de hacer pública tu situación si es necesario. Porque el abuso prospera en el silencio. Y se detiene cuando lo expones. Protege tu patrimonio con un testamento claro. Asegúrate de que nadie pueda manipularte para firmar papeles que no entiendes. Ten un médico de confianza que certifique tu estado mental. Rodéate de personas que te valoren por quien eres, no por lo que tienes. Y recuerda siempre, la dignidad no tiene edad. A los 70, a los 80, a los 90 años, sigues siendo una persona con valor, con derechos, con el derecho fundamental de vivir en paz. No dejes que nadie te haga sentir que eres una carga. No eres una carga. Eres un ser humano que merece respeto, que construyó una vida, que trabajó duro, que tiene historias que contar y sabiduría que compartir. Y si alguna vez alguien te señala un gallinero literal o metafóricamente y te dice que ese es tu lugar, recuerda mi historia. Recuerda que puedes dar la vuelta, que puedes tomar ese símbolo de desprecio y convertirlo en tu victoria. Porque eso es exactamente lo que hice yo. El gallinero ya no es un insulto, es un recordatorio, un monumento a mi propia resistencia. Cada vez que lo veo, cada vez que recojo un huevo fresco, cada vez que mis nietos corren emocionados a alimentar las gallinas, sonrío. Roberto quiso humillarme con ese gallinero, pero yo lo convertí en algo hermoso, en algo útil, en algo que trae alegría, así como convertí su traición en fuerza, su desprecio en determinación, su intento de destruirme en mi propia resurrección. Y si él algún día lee esto, si algún día tiene el valor de enfrentar lo que hizo, quiero que sepa algo. Todavía eres mi hijo. Siempre lo serás. Y una parte de mí, por más pequeña que sea todavía, espera el día en que toques a mi puerta. No para pedir perdón con palabras vacías, sino para demostrar con acciones que entendiste, que cambiaste, que recuperaste el respeto que perdiste. Pero hasta que ese día llegue, si es que llega, voy a seguir viviendo. Voy a seguir disfrutando cada amanecer en mi casa, cada risa de mis nietos, cada café con don Julián, cada huevo fresco del gallinero reconstruido.
Voy a seguir siendo Fernando Gutiérrez. 73 años. Maestro albañil jubilado. Viudo. Padre. Abuelo. Sobreviviente. Y sobre todo hombre digno, porque eso es lo que soy. Lo que siempre he sido. Lo que nadie nunca podrá quitarme. Si mi historia te tocó el corazón, si reconociste en ella algo de tu propia vida o de la vida de alguien que amas, quiero que sepas que no estás solo. Hay miles de personas mayores enfrentando situaciones similares, sintiendo la misma presión, el mismo miedo, la misma sensación de vulnerabilidad. Pero también quiero que sepas que hay salida, que hay herramientas legales, que hay organizaciones que ayudan, que hay periodistas dispuestos a contar estas historias, que hay abogados comprometidos con defender a los más vulnerables. No te quedes callado. No aceptes el abuso solo porque viene de tu familia. La sangre no justifica la traición. El ser padre o madre no significa que debas permitir que te pisoteen. Defiéndete. Protégete. Y si necesitas inspiración, recuerda al viejo albañil que convirtió un gallinero en símbolo de victoria. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. Si mi historia te ayudó de alguna forma. Si te dio el valor que necesitabas para defender lo tuyo. Porque esa es la razón por la que decidí hacer pública mi historia. No por venganza, no por atención, sino porque si mi dolor puede ayudar aunque sea a una persona a no sentirse sola, a no rendirse, entonces todo valió la pena. Cada comentario que leo, cada mensaje que recibo de personas, agradeciéndome por hablar, me confirma que hice lo correcto. Que el silencio nunca es la respuesta. Que la verdad, por dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz. Y si eres joven, si eres hijo o hija de padres mayores, también te pido algo. Mira a tus padres. De verdad míralos, no como una carga, no como una fuente de herencia, sino como los seres humanos que te dieron la vida, que trabajaron para darte un futuro, que merecen envejecer con dignidad. No esperes a que sea tarde para demostrarles que los valoras. No permitas que la codicia destruya lo que debería ser sagrado. La familia, el respeto, el amor. Porque al final, cuando tú también seas viejo, cuando tú también estés vulnerable, vas a querer que tus hijos te traten como tú trataste a tus padres. Es la ley del karma. Lo que das, recibes. Y créeme, quieres recibir amor. No desprecio, respeto, no abandono. Cuidado genuino. No codicia disfrazada de preocupación. He vivido 73 años. He visto de todo. Guerras, crisis, muertes, nacimientos, alegrías, tragedias. Y si algo he aprendido es que al final lo único que realmente importa es cómo trataste a las personas que confiaron en ti. Roberto olvidó eso y pagó el precio. Pero tú, quien sea que estés escuchando esta historia, tú todavía tienes tiempo. Tiempo de hacer lo correcto. Tiempo de elegir el respeto sobre la codicia. El amor sobre el interés. Elige bien. Porque las decisiones que tomes hoy determinarán qué tipo de persona serás mañana y qué tipo de vejez tendrás cuando llegue tu turno. Yo elegí la dignidad. Elegí pelear. Elegí no ser víctima. ¿Y tú qué vas a elegir? Gracias por escucharme. Gracias por darle valor a la historia de un viejo albañil que se negó a rendirse. Gracias por recordar que la edad no es debilidad. Y si alguna vez te sientes solo, si alguna vez sientes que no puedes más, recuerda estas palabras. Todavía tienes fuerza. Todavía tienes valor. Todavía mereces respeto. No importa cuántos años tengas. La dignidad no tiene edad. Comparte esta historia con alguien que la necesite escuchar. Con ese padre o madre que está siendo presionado. Con ese abuelo o abuela que se siente vulnerable. Con ese amigo que no sabe cómo defenderse. Porque entre todos, podemos crear una sociedad donde los mayores no sean vistos como oportunidades de negocio, sino como lo que realmente son, tesoros vivientes, bibliotecas de experiencia, pilares de sabiduría, y merecen ser tratados como tales. Un abrazo fuerte desde Madrid, desde mi casa, desde el hogar que construí con mis manos,
y que nadie pudo quitarme. Desde el jardín donde el gallinero reconstruido ahora alberga vida en lugar de desprecio. Desde el corazón de un hombre que aprendió que nunca es tarde para defenderse. Fernando Gutiérrez, 73 años, maestro albañil sobreviviente y orgulloso de seguir de pie.